7 de la mañana, 45 minutos. Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, lo saluda a usted, a la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes de manera afectuosa. Está lloviendo, ¿no? Lloviendo, a ver, aquí veo como una lloviznita, estoy por el Parque El Virrey. No, se lo pregunto sarcásticamente porque no deben ser días fáciles dentro del gobierno, señor ministro. No deben ser días fáciles, con todas estas denuncias y estas cosas, no debe ser fácil. Sí, pero Luis Carlos, nosotros tenemos la obligación de responderle a los ciudadanos y por eso cuando su corresponsal me llamó frente a esta circunstancia que ocurre, sí, le dije, estoy a la orden y estoy para las preguntas que ustedes deseen hacer. Claro. ¿Por qué no nos dice, señor ministro, esto de la Schneiderpolitik? Schneider Pinilla dice que usted hacía parte de ese entramado, supuesto entramado para comprar congresistas y pasar reformas del gobierno. A ver, Luis Carlos, aló. Sí, señor, aquí estamos. A ver, Luis Carlos, pues suena bastante extraño que después de filtrar que yo tenía que ver con eso en la matriz de colaboración que presenta la Fiscalía, lo señala su propio abogado, no aparezca mi nombre. Y lo que yo veo, porque conozco un poco de principio de oportunidad y de estrategia judicial, a mí mismo me ha tocado defenderme de circunstancias muy difíciles que en el pasado me llevaron incluso a prisión y que luego me declararon inocente por montajes que ya el país conoce. Pues yo lo que veo es una estrategia inteligente en materia judicial. ¿Y cuál es la estrategia, Luis Carlos? La estrategia de Schneider es buscar un principio de oportunidad delatando a su jefe, o sea, hacia arriba. ¿Quién es su jefe? Olmedo, pero diciendo que Olmedo puede contar lo de otras personas que están más arriba de Olmedo, y pues evidentemente más arriba de Olmedo solo estamos los ministros, el jefe de gabinete, el rapper. De manera que yo lo que noto ahí es una estrategia judicial que en mi caso le va a quedar bastante difícil sacar adelante, porque yo sí tengo muchos elementos para demostrar que lo que ellos están filtrando, porque no lo han dicho públicamente, es mentira. Ministro, buenos días. ¿Cómo era su relación con Olmedo López? ¿Conocía al señor Schneider Pinilla? ¿Cómo se relacionaba usted con ellos? ¿Qué tantas reuniones tuvo a puerta cerrada con ellos? Ninguna a puerta cerrada, afortunadamente. Hay una persona, pues que entre los 10 tal vez funcionarios del gobierno que más tienen seguridad, yo cada vez que me muevo a algún lado, cada vez que voy a una reunión, eso lo coordina un mayor de la policía con un número muy importante de miembros de seguridad. Mi propia secretaria privada es oficial de la Armada. Y entonces una reunión con el señor Schneider, que yo recuerde, una sola, un PMU, el PMU de los incendios, que fue tal vez en febrero, citado por la Unidad de Gestión de Riesgos, me pidió Susana Muhammad, mi colega del Ministerio de Medio Ambiente, que estuviésemos allá, porque el problema de los incendios estaba delicado. Estuvimos con ella, tal vez con el ministro de Salud, y con no menos de otros 20 funcionarios, y luego nos fuimos al PMU de la alcaldía, todo públicamente, ninguna conversación privada. Y en el caso del señor Olmedo, él obviamente antes de posesionarme sí me visitó en la Unidad de Gestión de Riesgo. Yo estuve encargado probablemente de 24 o 26 días en la unidad y le entregué la unidad, hice 1 o 2 reuniones, obviamente siempre acompañado porque teníamos que entregarle información, le informé los principales procesos, los problemas, en qué iba la atención de la emergencia del Nevado del Ruiz que me tocó a mí como director encargado, qué había pasado con lo de Rosas, que fue otro desastre grande que me tocó ayudar a atender, y todas esas reuniones fue con gente, y en los sitios en donde yo me encontraba, pues generalmente era el Consejo de Ministros cuando el doctor Olmedo llegaba, nos sentábamos lejos, él en una esquina y yo frente al señor presidente, y mi relación institucional, debo confesar que no fue buena. La viceministra del Interior de Diálogo Social continuamente presentaba quejas de comunidades que estaban a punto de
irse a una acción de orden público, un bloqueo de una vía por incumplimiento de algunas entidades, y tal vez la que más se repetía era la unidad de gestión de riesgo, y nosotros teníamos que continuamente pedirle a esa entidad que asistiera a las convocatorias regionales, que le diera la cara a la gente, y eso molestaba evidentemente al doctor Olmedo, y todo eso está documentado. Yo tengo la tranquilidad de lo que usted me pregunta, está perfectamente documentado. Y con Sandra Ortiz, porque Sandra Ortiz es pues consejera de regiones y obviamente había una llave necesariamente entre usted y ella. Ella es responsabilizada de ser la mensajera, de haber llevado una plata, de haber pedido una plata y de haber llevado una plata a donde el señor Name, presidente del Senado. Quiero preguntarle por su relación con ella y por si en algún momento usted vio un comportamiento que podría estar afín con esas acusaciones. Hombre, pues claro, alguna vez la doctora Sandra habló del Partido Verde, pues tenían esa relación, los dos eran del Partido Verde. Nunca vi nada pues que me llevara a pensar a mí que estaban entregándole plata. Dice que eso ocurrió, tiene que entregar las pruebas. Funciones. La doctora Sandra ayudaba más en las organizaciones de gobierno al pueblo. Y en el Congreso, pues evidentemente mi relación más cercana para esos temas es con la salud, que son los que están jalonando unas iniciativas, la ministros, con los que el ministro de con el Congreso, y por supuesto nunca yo pidiendo ese tipo a un congresista, entre otras cosas. Mire lo contraevidente. Ayer y antier me puse a revisar de la prensa y a presidencia del Senado. Yo, a nombre del gobierno, defiendo la opción de Angélica Lozano como a Angélica Lozano le consta, y Name no solo me derrota, sino que cobra mi derrota. Iván Name, en un titular del Tiempo: Velasco es un líder tradicional derrotado que lo acogía. Habla Iván Name, presidente del Senado, se destapa en relación con el ministro Velasco, el nuevo siglo. Ver el 10 de abril de la sesión del Senado en señal de protesta. Entonces, si ustedes revisan, pues suena muy extraño y que el presidente del Senado tenga este tipo de actitudes con el ministro del Interior y con las reformas del gobierno. Ahora, se compra es a quienes están en contra de uno, ¿no? Pregunto puntualmente, ¿usted puede asegurar que ningún congresista ha recibido dineros para aprobar las reformas del presidente Petro? En lo que a mí respecta, no. Eso, claro. Él nunca aceptaría eso. En lo que congresistas tiene que entrar a investigar qué pasó con los jagüeyes en La Guajira, que comienzan a conocerse, porque ese tema de demen inmunidad, principio de oportunidad, suena complejo, ¿no? O sea, hago la embarrada, me quedo con la plata, le tiro el agua sucia a alguien sin pruebas, tranquilo, sin pagar lo mal que he hecho. No, cualquier cosa que tenga que decir, que lo digan, pero con pruebas. Pero ministro,
o el señor Snyder Pinilla actuaron solos cuando ellos mismos han advertido que estaban recibiendo órdenes? Mire, a 16 años un señor me quiso meter en unas masacres, autoincriminándose él. Y luego la propia corte y la propia fiscalía descubrió que era un falso testigo, para que entiendan a dónde alcanza los alcances de algunos criminales. Él se autoincriminó de más de 200 homicidios en el Cauca. Cuando se investigó, 100 y pico de esos supuestos homicidios eran accidentes de tránsito. De manera que no es la primera vez que un criminal, para salirse, para recibir un beneficio, se autoincrimina y trata de echar. Si se meten conmigo en cosas que yo no he hecho, sabré defenderme, y si hablan mentiras de mí, eso se llamará fraude procesal y justicia. Yo no voy a permitir pues que jueguen conmigo, y menos en unos temas en los que no tengo absolutamente nada que ver. Recuerdo el tema de los falsos testigos en su contra, que paradójica la vida, fue puesto en el libro del señor Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, condenado por corrupción, que hoy es el abogado de Snyder Pinilla. ¿No le parece como demasiado todas estas coincidencias? Sí, es una paradoja. Pues el abogado tiene todo su derecho a ejercer. Yo no voy a descalificarlo ni voy a descalificarlo por la condena que tiene, porque yo sí creo que la gente tiene derecho a cambiar sus actitudes, pero él como abogado tiene que saber, con su hermano, que es el abogado de Olmedo, que si hacen una estrategia para buscar un principio de oportunidad, y esa estrategia con el principio de oportunidad está acompañado de falsedades, van a perder eso, y yo sé defenderme y sé demostrar las falsedades. Doctor Velasco, lo saluda Juan Lozano. Nos habló del presidente del Senado. Le pregunto por la Cámara. En esa jornada del 20 de julio usted tuvo de cal y de arena. Digamos, perdió Senado, pero ganó Cámara, y así como le cobraron Senado, le reconocieron su triunfo en Cámara. El testimonio que ha dado, que se ha conocido del señor Snyder, dice que en el caso particular del presidente de la Cámara fue el mismo presidente de la Cámara el que habría recibido ese dinero en su casa de residencia en Montería. Ahí no dice que fue un intermediario, ahí no dice que le llevaron la plata, dice que él se lo entregó al señor presidente de la Cámara, que además tenía a su hermano en campaña para la gobernación. ¿Qué decir del presidente de la Cámara? ¿Usted cree que eso es mentira o usted cree que eso sí pudo ocurrir? ¿Usted qué concepto tiene del presidente de la Cámara? ¿Es un hombre honesto o sí puede haber ocurrido esto? ¿Qué nos puede decir de lo de Cámara? ¿Dónde las reformas del gobierno se han ido volando? Y además... Creer que lo hace por 1.000 millones de pesos no me cabe en la cabeza. Doctor Velasco, ¿quién recomendó a Olmedo
para que entrara a la unidad? ¿Quién fue, digamos, el padrino político? ¿Quién estuvo detrás de ese nombramiento? Porque, digamos, no era una hoja de vida tan obvia ni tan evidente para ese cargo. ¿Quién dijo, quién lo propuso, quién puso ese nombre sobre la mesa? ¿Usted sabe? No fui yo, no lo conocía. Entiendo que él era un dirigente que ayudó a los sectores de izquierda de este país. Creo que fue candidato a Cámara o a Senado en una lista de un partido de izquierda. Y bueno, yo lo conocí ya estando en el gobierno. No puedo decir que alguien en particular lo haya recomendado. Pero, señor ministro, aquí hay un hecho puntual, y es que la plata de esos carrotanques se la robaron, y eso está probado en informes de la Contraloría General que dan cuenta de los sobrecostos. Y el otro hecho es que Olmedo López, y a usted antes en encargo, los designa al frente de la Unidad de Gestión del Riesgo el presidente de la República. Entonces, en octubre, cuando se roban la plata de los carrotanques a través de unos 3 contratistas que simularon competir, que además han aceptado, como lo contamos esta mañana, los sobornos pagados a Sneider Pinilla, que les pidieron el 15% de tajada por los contratos, en el gobierno, un designado del presidente de la República, ¿nadie se enteró que se estaban robando la plata de los carrotanques? Yo quiero indicarle lo siguiente: yo fui encargado en abril, mucho antes de que se iniciara siquiera a pensarse en la compra de esos carrotanques. Estuve menos de 30 días, y en esos 30 días no firmé un solo contrato, un solo convenio. Creo que ni siquiera di prestaciones de servicios, y todo eso es muy fácil pues de verificar. Me tocó atender la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz, y lo que hice fue activar un viejo convenio que había con las fuerzas militares, con los batallones militares, y atendimos las vías del Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, como pueden dar fe las autoridades regionales, entregándole los recursos, no haciendo contratos, entregándole los recursos a las fuerzas militares para que con su propia maquinaria hicieran ese trabajo. Y en el caso de Rosas se inicia un proceso de expropiación administrativa que luego frenaron, porque quería arreglarle el problema de la tierra a la gente que lo perdió todo, y que al día de hoy, un año y medio después, siguen viviendo en coliseos. De manera que mis actuaciones se defienden por sí solas y que son perfectamente revisables. Luego ya mi tarea desde mayo estaba centrada en el Ministerio del Interior, y como pueden dar fe los propios periodistas, buena parte de mi trabajo es parte en el Congreso, otra parte atendiendo situaciones de orden público que se presentan en el país, conflictos con comunidades, para lo cual recibo un gran apoyo del Viceministerio de Diálogo Social, las relaciones con los grupos étnicos que llevan mucho tiempo, porque hay que sentarse, hay que hablar, hay que hacerle seguimiento a acuerdos que uno tiene con ellos, y temas de seguridad ciudadana, con lo cual trabajo con la policía. Pero ya mi relación con la Unidad de Gestión de Riesgo, pues solo es una relación de articulación cuando ellos se han comprometido en alguna acción, en algún departamento, no le están cumpliendo y nos trae problema de orden público. Pues toca llamar y decirles: oiga, si ustedes se comprometieron a hacer un puente militar o un jarillón o unas casas, por favor, háganlo de Mocoa, llevamos 7 años sin desarrollar. O sea, es ese tipo de acciones, pero no en relaciones con el Congreso. Hoy la revista Semana dice que la matriz de colaboración que tiene lista Olmedo López señala a Carlos Ramón González como quien habría dado la orden de comprar congresistas para aprobar reformas. Eso no me cabe en la cabeza, Luis Carlos. ¿Por qué, ministro? No, porque es que esa vaina de entregar plata y todo eso, eso no, y especialmente con un funcionario con Olmedo con el que se tuvo, hombre, no logré yo que él comprara las tierras en el Cauca para entregárselas a los campesinos y poderles arreglar su problema. No me imagino a alguien dándole órdenes para que entregue plata a unos congresistas. Claro, yo no puedo cerrarme a ninguna hipótesis, pero a mí eso no me cabe en la cabeza, y por eso le pido a la Fiscalía y a la Corte que desplace sus mejores investigadores, y el gobierno está dispuesto a colaborar en lo que tengamos que colaborar.
Ministro, me quedó sonando algo que dice usted en una respuesta. Dice, de esconder cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, ¿dónde están los dineros de los Huaweyes en La Guajira? Lo acaba de decir acá. ¿Usted cree que este escándalo, si no es para comprar congresistas y si sí fue para robarse los carrotanques, pues se robaron área amarilla? Robo de unas dimensiones gigantes. Son claros que salían a nombre de una empresa, pero realmente otros eran los que lo ejecutaban. Todo eso va a salir, todo eso va a salir de generar fuegos artificiales para que todo el mundo que pasó allá. De un señor de apellido Ortega. Entregado muchos nombres y no, eso no me suena. No me suena, me suena más una gente allá en la Guajira. Todos tienen derecho a la defensa, ni más faltaba. ¿Qué responsabilidad tiene este gobierno al haber nombrado? No, pues obviamente tenemos que... Pero Gustavo Petro no nombró a Olmedo para que hiciera estas barbaridades. Él conoce una gente con buenas actuaciones. Yo eso sí lo tengo completamente claro. Ministro, y les pasó también en el Ministerio del Deporte, ¿no? El presidente actuó rapidísimo. Claro, ministro. Lo anterior. Y enfoquémonos en esta parte que parece interesante. Y es que esta administración, precisamente, uno de sus premisas fue no nombrar bien, ¿no? Yo me acuerdo del escándalo de con lo que se atacó al gobierno. Conocí, fui compañero de Gustavo Petro, y si alguien no en discursos, sino en acciones, se enfrentó a la corrupción y se ha enfrentado a la corrupción, incluso colocando en riesgo su vida. Nomás es recordar todos los debates que hizo sobre la parapolítica, que tocaba cosas muy delicadas en este país. O sea, yo creo seriamente en la actitud de Gustavo Petro. Sí se ha equivocado en algunos nombramientos, él mismo lo reconoce, él está avergonzado de lo que ha pasado con Olmedo López y pues por eso yo estoy dando la cara aquí y él mismo en sus redes y todo ha dado la cara. Pero esto no es una, como decía el abogado de Olmedo, esto no es una política de Estado. La política de Estado es enfrentar este tipo de hechos, y en el gobierno algo que se descubra lo enfrentamos, y por eso, de verdad, toda la colaboración con la Fiscalía y la Corte, que creo que tienen la palabra en este momento. Pero ese cuentico, Luis Carlos, y perdóneme, de que yo nos hicieron, y nada de eso de que voy a acudir a las instancias internacionales para que me protejan, cuando lo que necesita el país es que sea protegido de personas que llegan a las entidades a hacer lo que ellos hicieron. Ministro, y usted que sabe mucho de esto, de la política pública, una cosa es ser congresista, estar en una orilla, disparar al gobierno, criticar, ¿cierto? Y los ha corregido. Apenas saltó este escándalo, no nos pusimos... Pidió la renuncia de quien estaba involucrado en ese escándalo. Y ahora, no solo damos la cara, sino que le pedimos a la Corte y a la Fiscalía que profundice rápidamente en la investigación, porque el país necesita saber la verdad. Y
¿no cree que quiero hacerle énfasis en esto que usted dice, el costo político? Este costo político es un costo político grande, mediano, pequeño a su manera de ver. La percepción que uno tendría acá es, hombre, ¿cómo así? Dijeron que iban a cambiar, pero les está pasando todo y peor. ¿Ese costo político es grande, mediano, pequeño, ministro? No, pues claro que aparezca un caso de estos de un señor en que nosotros confiamos y nos haga lo que hizo, pues eso hace que la gente se ofenda y tiene toda la razón en estar ofendida. ¿Cómo tenemos que recuperarnos de ese costo político? Facilitando las investigaciones, ayudando a que las investigaciones vayan al fondo de lo que realmente ha pasado, pedirle a la UIAF que expurgue el bolsillo de todas las personas que estén involucradas en esto y de sus familias, para que nos ayuden también a encontrar la verdad, no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos. Sí. No, esto hay que enfrentarlo, pero que esto golpea, claro que golpea, Luis Carlos. Ministro, y una última pregunta agradeciéndole por su tiempo. Hace unos días hubo una reunión de ministros, y yo sé que usted no me va a dar los detalles, pero yo los tengo igual. Hubo reunión de ministros en Paipa, se reunieron. El presidente llegó al segundo día después del mediodía, cuando ya el 80% de las presentaciones se habían hecho. Solamente escuchó 2 o 3 presentaciones por lo que me cuentan. El resto de los ministros ya había hablado. Quedan 2 o 3, el presidente escuchó. Al final, el presidente los apretó, les dijo que hay que hacer esto, que todos juntos, que si no están, que el que se quiera ir, que no sé qué vaina. Pues llegó a la mitad. Ustedes tuvieron que presentarse entre ustedes sus cosas y el presidente, que era el máximo responsable de la situación, no estuvo, no oyó, no escuchó, no le importó. Esa es la verdad. El señor llegó pasado el mediodía después del domingo. Usted no me lo va a aceptar porque usted es un hombre leal al presidente. Pero sabe en el fondo de su corazón que yo no estoy mintiendo. La pregunta es, suponiendo que el presidente es un hombre inocente, ¿no? Honesto, que no tiene nada que ver en todo este entramado del que se está hablando, ¿por qué le pasa? ¿Le pasa por vago? ¿Le pasa por no ponerse al frente de la situación? ¿Le pasa por confiado? ¿O le pasa por negligente? ¿O por todas las anteriores, ministro? El presidente es un hombre que está actuando con responsabilidad frente a las responsabilidades que tiene. Habíamos adelantado una tarea de reflexión y de acción que se le informó al presidente. El presidente actúa, tan es un hombre responsable actuando que inmediatamente ha tomado unas decisiones que el país ya conoce y está dispuesto a colaborarle. No me ponga a calificar al señor presidente de la manera que usted lo calificó, porque no lo comparto. Lo que sí quiero decirle, Luis Carlos, es que estamos para dar la cara. Yo estoy para dar la cara. Yo le puedo afirmar con toda la certeza que en lo que a mí respecta nunca he dado instrucciones de entregarle dinero a nadie a cambio de un respaldo en una reforma. Ustedes pueden hacer un sondeo con la oposición en el Congreso en privado y ellos le podrán contar cuál es mi relación con ellos, como debato, pero respeto sus decisiones. Nunca intento que, a no ser de que hayan argumentos, cambien su posición. Y ese ha sido mi actuar toda la vida. Por eso salgo a estas entrevistas, por eso respondo todo lo que me quieran preguntar, porque estoy tranquilo. 8 de la mañana, 16 minutos, señor ministro. Como siempre, le agradezco mucho por su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil. Mil gracias, Luis Carlos. 8:16, ya venimos con el análisis. Vamos a los titulares. Desconexión, un segundito, ya venimos. La Fundación Carolina lleva 20 años.